Severi Cardiovascular Research Institute, en el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, platiquemos pues entonces de lo que es presión arterial y de lo que es el diagnóstico para conocer de este padecimiento, lo que es el MAPA, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Está con nosotros el doctor Luis Virgen. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Joel. Bienvenido al programa. Es cardiólogo intervencionista de Cardiovascular Research Institute, para quienes no conocen al doctor Luis Virgen. Y bienvenido al programa, doctor. Gracias, gracias. Siempre es un placer, mucho gusto estar aquí con ustedes y con sus amigos de Su Salud, que nos ven en los diferentes lugares de la República, Joel. Y siempre nos hemos enfocado mucho en la parte de prevención. Para poder prevenir tenemos que hacer un diagnóstico, Joel. Y muchas personas frecuentemente nos preguntan cómo hacer diagnóstico de algunas enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, etcétera. Y la realidad es de que sí, muchas veces son enfermedades totalmente silenciosas. Y estas enfermedades silenciosas hacen con que nosotros, a través de un chequeo médico, nos demos cuenta que la tenemos, pero podemos pasar muchos años y muchas décadas de nuestra vida sin ni siquiera tener algún síntoma. O sea, no necesariamente una persona que es hipertenso, que tiene la presión alta, al inicio de su enfermedad va a tener algún síntoma. Por eso la prevención y los chequeos son muy importantes, Joel. O sea, puede estar el paciente presentando presión arterial elevada y sin tener absolutamente un solo síntoma. Sin sentir nada, sin sentir dolor de cabeza, palpitaciones, mareos, absolutamente nada, estar totalmente asintomáticos. De hecho, muchos pacientes dicen, pero ¿por qué necesito tomar medicamentos si no me siento mal? A pesar de que yo tenga la presión alta. Y muchas veces pasa lo mismo con el azúcar, y cuando uno se da cuenta que uno tiene ciertas enfermedades como estas, es porque hubo algún otro evento, como un infarto, un evento vascular cerebral, una hemorragia, etcétera, y eso nos pudo haber ocasionado el hecho de no tener una presión controlada, el hecho de no haber tenido un azúcar controlada. Entonces, la invitación, Joel, como siempre, es hacer medicina preventiva, hacer un chequeo a tiempo, hacer un chequeo oportuno, y a través de esto poder nosotros saber si somos o si no somos hipertensos. Doctor, entonces dice usted, o escuché mal, una persona puede experimentar un infarto, vamos a pensar, y no haberse dado cuenta, y de ahí desarrollar la hipertensión. Sí, el paciente puede haber sido hipertenso durante muchas décadas de su vida y haberse sido diagnosticado hipertenso cuando se va a checar la presión arterial. Uno algunas veces va a checársela con el médico general o con el ginecólogo, las mujeres, o frecuentemente cuando uno necesita algún tipo de cirugía por otra razón, y en ese momento detectar que eres hipertenso. Entonces, no es que en ese momento te diagnosticaron como hipertenso y a partir de eso se vino que seas hipertenso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen un infarto, de los diabéticos, algunas veces dicen, oye, soy diabético a partir de que tuve un accidente automovilístico. No, ya eras diabético y te detectaron la enfermedad cuando tuviste el accidente. Entonces, es muy importante, Joel, que todo el mundo frecuentemente nos chequemos cómo están nuestras cifras de presión arterial, nuestras cifras de azúcar, nuestras cifras de colesterol y de triglicéridos, que muchas veces pueden pasar totalmente asintomáticos. La otra cosa, Joel, que nos preocupa mucho ahora es que 30% de la población en México es hipertensa. O sea, de cada 10 personas adultas que tú conozcas, 3 son hipertensos, y muchos de ellos, el 30 o el 50%, no están diagnosticados como hipertensos. O sea, que es muy frecuente que nosotros no nos demos cuenta que somos hipertensos, que no nos diagnostiquen como hipertensos y que realmente seamos hipertensos. La otra cosa que también pasa en ocasiones, Joel, es que nosotros vamos a que nos vea un médico, traemos las cifras de presión alteradas y nos cataloguen como hipertensos. O sea, sin serlo. O sea, yo tengo mi presión bien, voy a mi casa, estoy bien, voy a otro lugar, estoy bien, y de repente cuando voy con el doctor resulta que tengo la presión elevada, y los pacientes dicen, doctor, si yo siempre tuve la presión normal, ¿por qué cuando vengo con usted tengo la presión alta? Esto también pasa en alrededor del 15, 20, 30% de los pacientes, lo que nosotros lo llamamos hipertensión de la bata blanca. Entonces, ¿cuál es el protocolo indicado para detectar presión arterial, doctor? Fíjate, Joel, que eso vino a través de muchos estudios a pensar cuándo debemos y cuándo no debemos de comenzar a tomar medicamentos o de catalogarnos como hipertensos. Y lo primero que te diría es que necesitamos, puede ser a través de un consultorio, de un chequeo, checar la presión arterial cuando menos en 2 o 3 veces frecuentes
ya sea de pie, sentado, etcétera, siempre intentando estar en reposo. ¿Durante el día o durante cuánto tiempo? Durante el día. Dos, tres veces durante el día y saber si realmente estas cifras de presión son elevadas. Ahora, si nosotros constantemente cuando vamos con el médico tenemos la presión elevada o constantemente cuando la chequeamos tenemos la presión elevada, pero cuando estamos en nuestra casa la tenemos normal, o algunas veces los pacientes que toman medicamentos, Joel, ellos toman medicamentos y tienen la presión normal en algunas horas, pero en algunos otros horarios son hipertensos. Y existen estos picos de variabilidad de la presión arterial que nos hace dudar a veces si somos o si no somos, y si estamos bien controlados o estamos mal controlados. Y este fue el motivo por lo que comenzó a surgir el interés por tener un monitoreo mucho más cercano, mucho más preciso, el que nosotros podamos ver a los pacientes. Mira, te voy a poner dos ejemplos de pacientes que fueron con nosotros al consultorio, los dos pacientes relativamente jóvenes, entre 35 y 45 años de edad, porque decían que tenían la presión alta, ¿sí? Y uno de ellos, que te voy a mostrar en esta gráfica, le pusimos un monitoreo, que te voy a explicar más adelantito cómo es el monitor, y vas a ver tú cómo esta es la presión, si me pueden enfocar un poquito aquí, esta es la presión máxima permitida en los pacientes, que es 140 por 90, o sea, estas dos líneas que están aquí es donde debería estar considerado como normal, y esta es la variabilidad de la presión del paciente. Si vemos un poco más aquí arriba, vamos a ver que aquí comenzó cuando se le puso el monitor, que eran aproximadamente a las 2 de la tarde, y así fue recorriendo el transcurso de 24 horas, y durante estas 24 horas, cada una de estas líneas es una cifra de la presión arterial. Te fijas que todas las cifras de presión arterial del paciente fueron normales, o sea, ese paciente lo habían diagnosticado como hipertenso y en realidad no lo era. Fíjate que esta presión inicial es de 130, 120, por la noche inclusive tiene presiones muy bajas y durante el transcurso de prácticamente todo el día su presión es totalmente normal. Tanto la presión sistólica, la alta, como la presión diastólica de la baja son totalmente normales. Entonces es un paciente joven que estaba tomando medicamentos porque estaba diagnosticado como hipertenso, pero realmente el paciente no era hipertenso. Y claro que se iba a sentir muy mal tomando medicamentos porque estaba muy mal diagnosticado. Ve, este es exactamente el mismo caso, un paciente de 45 años que llega con nosotros diciendo que cuando está en su casa tiene la presión muy bien controlada, que no quiere tomar medicamentos y su familia dice, es que necesitas tomarlo porque el doctor te dijo que eres hipertenso. Y ve, lo mismo, comienza con una cifra de presión alta alrededor de los 160 y fíjate cómo llega a ser picos hasta de 200 de presión. Sí. O sea, los dos pacientes estaban totalmente mal diagnosticados y mal tratados. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta también en qué parte del día es cuando tiene el pico de hipertensión. O sea, si la presión es más alta durante el día, fíjate cómo en la noche aún así continúa siendo alta. Entonces este paciente tiene hipertensión arterial durante el día y durante la noche. ¿Influye, es decir, se presentará más elevada durante la mañana que por la tarde o va a variar esto? Cada paciente tiene una variabilidad especial de la presión arterial. Lo recomendable es que cuando nosotros utilizamos este monitoreo, el paciente haga sus actividades de rutina. O sea, venir a trabajar, en tu caso venir al programa, hacer sus actividades cotidianas para que nosotros podamos realmente saber si en sus actividades cotidianas, en su hogar o lo que el paciente realice, tiene o no tiene hipertensión arterial. Si hay un sobreesfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, doctor, nada más, así repito, las emociones, información repentina, etcétera, ¿influye para la presión arterial, los problemas, etcétera? Claro, hay pacientes que durante la noche, durante el día, cuando llegan a su casa, cuando llegan a su trabajo, tienen esa variabilidad de la presión arterial. El aparato es muy sencillo, Joel. El aparato consiste en un manguito de monitor de la presión arterial junto con una grabadora, que esto es lo que nos permite tener el registro durante 24 horas y después de esto poderlo pasar a una computadora y obtener estas gráficas y muchas otras gráficas, y esto nos permite realmente tener un muy buen diagnóstico de cómo está el paciente, si necesita o no tomar medicamentos, si está bien tratado o está mal tratado o bien o mal diagnosticado. ¿Qué es lo que registra este aparato? MAPA se llama, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Qué registra? La presión arterial, la frecuencia cardíaca. La presión arterial, la alta, la baja y la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros podemos tener un registro completo, como lo vas a ver aquí, tanto de la frecuencia cardíaca del paciente como de la presión arterial, tanto de la presión alta, de la sistólica, como de la presión diastólica.
Bien, a ver si me la pusiste en pantalla, sí, se alcanzó a salir, creo. Bueno, aquí está pues el diagnóstico, de ahí la importancia de hacer este estudio, cuando menos una vez al año, doctor, o cada 6 meses. ¿Cuándo lo indica usted? Si fuiste diagnosticado como hipertenso y estás consciente de que no estás bien diagnosticado o bien tratado, vale la pena realizarlo de inmediato, Joel. Doctor, le quiero agradecer porque estamos a punto de despedirnos. Invito al público para que se acerquen a Cardiovascular Research Institute, prevengan todas estas enfermedades. La hipertensión arterial es una predisposición muy grande a una enfermedad cardiovascular, un infarto agudo del miocardio, un infarto cerebral, qué sé yo, embolias, así es, Joel. Extremidades periféricas, en fin, y se pueden prevenir. Se pueden prevenir, podemos tener un control exacto de cómo está la enfermedad. Gracias, doctor.